Se preparan en el escenario la Casa Cultural de Aragón de Tarragona. Agradecemos al equipo técnico, a José, a Agustín, a Dani, a Ariel, porque han estado siempre pendientes de que el sonido sea el mejor posible. Gracias a ellos y gracias a todos los colaboradores que han hecho posible este festival que se nos va ya. Y durante todo un año estaremos soñando en volver en otra ciudad o pueblo aragonés. Aragón está en la Jota y hacemos un resumen. Lo llena todo. Acompañando a las multitudes en las romerías, bailándose a pleno sol, en las esplanadas de las ermitas, imponiéndose para obsequiar a los recién casados, alegrando el festejo de los bautizos, sabiendo recibir a los mozos licenciados y sirviendo de cortejo para despedir a los quintos canción de cuna en los labios de las madres aragonesas. La que sale de ronda por las calles, ante la casa del alcalde, bajo el balcón del juez, en la puerta del boticario, en las noches de cencerrada a los viudos, la amorosa en la ventana de las novias y hasta la chistosa pero respetuosa cobertura. Señoras y señores, llegamos al final. Hemos pasado un fin de semana en Calatayud extraordinario. Nos vamos con el corazón al lado de los bilbilutenses y bilbilutensas. Atención, esto es el amor que decía hoy el obispo, el amor que tenemos que tener entre las personas. Os agradezco todos los aplausos que habéis tenido en la mañana de hoy como ayer en la tarde-noche. Es un placer y ya finalizamos este festival con la presencia de la Casa Cultural de Aragón de Tarragona, que nos van a interpretar una mazurca de San Juan, la danza de Espierma y la jota Vals de Bastón. Señoras y señores,